el último que entró ahora y es un blanquito que entra y pase a la cadena del medio. Levantó la mano para darle a mi mamá y ahí se metió un espíritu. Esa persona es mala, te va a hacer mucha maldad. Y cuando yo entré, me acuerdo como hoy. Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y de ustedes, los que están siempre sintonizando, conectados al canal Reservas de Dios. En esta noche quien les habla es el pastor, el profeta Moisés Urraca González. Hoy no venimos a predicar, venimos a dar un testimonio de nuestra vida, de lo que fue nuestro llamamiento, los procesos que tuvimos que atravesar. Bueno, a temprana edad, cuando éramos pequeños, atravesamos por muchas situaciones difíciles, mucho desprecio en el barrio, nos cerraban las puertas, en las casas no teníamos lo que le llaman comodidades, éramos prácticamente de una familia pobre, ¿verdad? Nuestros padres eran cristianos, pero estaban viviendo una vida de descarriamiento. Mi papá se borrachaba. Me acuerdo que en nuestra temprana edad sufríamos mucho porque él rompía los trastes. Mi mamá se ponía muy nerviosa. Mi papá era una persona que era chofer de guagua, del concho. La comida cuando solía mandar a cocinar, la comida tenía que estar obligado a las 12 porque si no la botaba. Algo terrible en nuestra infancia. Vinieron momentos difíciles, mis hermanas tuvieron que salir a destiempo del hogar por la desesperación que se vivía allí. Se tuvieron que casar informalmente a destiempo. Eso conllevó a perder sus matrimonios al tener que casarse desesperadamente. Me acuerdo que nosotros vivía al lado de nosotros nuestra tía Panchola, que ya descansa. Ella siempre nos sacaba una cancharita de jigüera, una maicena. Mi papá un día se estaba reconciliando y un domingo iba para la escuela dominical, que se iba a reconciliar ese día. Me acuerdo que yo desesperadamente por quererme comer la maicena que nos mandó la tía Panchola, que siempre nos la mandaba, ella siempre nos sacaba esa maicena y no estaba pendiente de nosotros. Me acuerdo que yo fui, jalé la jigüera, me cayó, eso fue un corredero. Mi papá empezó a pelear, dijo no fue a la iglesia, no se reconcilió. De ahí para adelante pasamos esa escena, ya pasamos ese proceso. En las casas de los vecinos, cuando nos parábamos a ver televisión, nos cerraban la puerta, nos llamaban los piojosos, nos llamaban los rebecoides. Algo terrible. Eso fue creando en mi crecimiento una rebeldía, con lo que le llaman rencor. A veces como pensamiento de jóvenes, de niños, de adolescentes. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros no vociferean? ¿Por qué los demás niños pueden tener bicicleta? ¿Por qué los demás niños pueden tener patineta? Y nosotros apenas cositas viejas. Siempre eso es normal en los niños que piensan eso. Muchas veces mi mamá hacía cositas, guardaba de lo que ella podía, como dicen, arañar, para a veces sorprendernos, porque mi papá era un hombre totalmente machista, o vamos a decir, fuerte en porque también vivió una vida de sufrimiento. Entendemos eso ahora que conocemos del Señor. Me acuerdo que esa desesperación de que nos llamaban piojosos, nadie se quería juntar con nosotros. Yo siempre tenía los muños largos porque eran risitos y decían, ahí viene el piojoso, ahí viene el piojoso. Los jóvenes, no te junten con ellos. Muchas cosas. En la escuela también éramos despreciados. Muchas veces ya en nuestro que es el crecimiento, teníamos que subirnos a la mata de jobo del patio de la casa, porque cuando mi papá se borrachaba se bebía todo el dinero, y cuando se iba a conchar en la guagua no dejaba nada, hasta que no conchara no podía mandar nada. Y para irnos para la escuela, muchas veces teníamos que subirnos a la mata de jobo con un cuchillito, comernos 2, 5, 6 jobos, y a veces nos dolía el estómago porque al comer tanto jobo verde eso nos molestaba.
y bebíamos agua y con eso nos sustentaba. Muchas veces llegábamos de la escuela y pensábamos que íbamos a comer. Cuando mi papá llegaba, que imagínense uno con esa hambre, mi papá llegaba y si la comida no estaba, así veíamos todo eso, cómo mi papá cogía los calderos, los tiraba para el patio de la comida y nos mirábamos así y nos decía no se atrevan a ponerle la mano. Algo totalmente fuerte, desastroso. Ya estábamos entrando en una desesperación, una agonía, mi mamá sufriendo mucho. Me acuerdo que ya entrando en lo que era una edad, teníamos ya todo ese proceso de ese crecimiento, ya estábamos reverdes, en el barrio no nos soportaban, éramos malcriados, no importaban que nos diéramos pela, ya estábamos inmunizados, mi papá nos daba mucho con cable, con alambre eléctrico, algo difícil. En ese tiempo que nuestro padre nos trataba de esa manera, muchas veces nos daba con las manos, nos marcaba, nos daba por la cara. Cuando salíamos a la calle no podíamos decir nada porque si a mi papá le decían algo, no le dé así a ese niño. Él decía y nos daba otra pela, que era que nosotros salíamos al barrio a exhibirnos. Me acuerdo que un día nos mandó a un mandado a comprar una botella una cajetilla de Monte Carlo y una cerveza, y a mí se me perdió el dinero, me lo robaron del mostrador y yo estaba llorando, temblando, y me dice el difunto Domingo, que era el dueño del colmado, ¿y qué es lo que te pasa, muchacho? Y yo llorando, me dice que yo le puse el dinero ahí, ahora no, aquí tú no lo pusiste. Sí, mi papá me va a matar si yo no llego con esto. Y me acuerdo que vino un hermano mío, me dijo, ay, te van a dar, te están esperando. Y el del colmado dijo, no, pero no le pueden dar porque fue que se le perdió. ¿Para qué mandan a ese muchacho con dinero así? Y me acuerdo cuando yo iba a mi abuela, que estaba en ese tiempo allá en nuestra casa, pues, como dicen, nos salvó la campana esa noche, ese día. De ahí, al otro día salimos a jugar al barrio, me fui a la casa de Patricio, un mudo que vivía, que era la única casa donde nos aceptaban, frente a la escuela Puerto Rico. Nosotros nos criamos allá en el barrio Villa Velázquez, en la calle Puerto Rico. Ahí era nuestra infancia, ahí crecimos, ahí hicimos toda nuestra travesura. Me acuerdo que ese día me salí con el mudo a jugar y nos metimos por una casa donde había una cisterna. Ahí se bañaban los jóvenes y los niños. Yo me acuerdo que el mudo me incitó para que nos metiéramos a bañar y me dijo que me entrara yo adelante. Y al entrar, pero el papá, como sabía que se metían muchas personas ahí, muchos jóvenes a bañarse, pero esa vez la cisterna estaba corriendo mucha agua y era honda, y el mudo me dijo que entrara yo adelante. Yo no sabía nadar, yo estaba un adolescentico, unos 14 años, 15 años, y cuando me acuerdo que me entré, el mudo me puso candado en la cisterna, pero eso era una antesala donde Dios empezó a hacer el segundo milagro. El primero fue con la maicena, que no cayó, que no nos dejó nuestro cuerpo marcado. Los médicos dijeron que no había afectado el ombligo. Luego ese proceso, ya a esa edad de 14 años, el mudo trancarnos en la cisterna. El papá, como no había visto, Dios lo había usado para ver que nos metimos allí. El papá fue huyendo y le preguntó cuando vio que salió él solo y yo no había salido. Él sabía que automáticamente nos habíamos metido en la piscina porque todo el mundo se entraba ahí. El papá dedujo que algo había pasado. ¿Y dónde está? Y él le hizo señas y él fue corriendo cuando vio la cisterna tapada y él le dijo que estaba ahí. Y entonces yo le di con la cabeza, le di a la puerta de hierro y él sabía que yo estaba vivo y cogió y le dio con un callado y rompió el candado. Y me acuerdo que cuando me sacó le dio una galleta, que cómo él había hecho eso. El mudo estaba llorando, asustado, me abrazó, pero yo estaba en una crisis de nervios, me fui a mi casa corriendo. No le quise decir, no le dije nada a mi papá porque me iba a matar a golpe y que iba a ir a buscar problemas con la familia del mudo. Y ahí me acosté esa noche. Empezaron a venir de esa noche para adelante una sombra de tormento. Ya habían pasado 2 milagros, pero yo no sabía que estaba en los planes del propósito de Dios. Yo no sabía que yo estaba marcado con el propósito de Dios. Primer milagro, la maicena, luego esa cisterna, pero eso no se queda ahí. Cuando pasa este proceso, seguimos
la situación, salí al otro día a la calle, era como una rebeldía, una cosa. Me acuerdo que al empezar a venir los tormentos de noche que no podía dormir, entonces ahí empecé a poner los zapatos en cruz. No sé dónde se me dio esa idea de poner los zapatos en cruz, porque yo iba en la calle que hacía esas cosas y yo puse los zapatos en cruz de noche para dormir. Ahí era que aumentaba unos ruidos de noche tormentosos y yo me estaba casi volviendo loco. Me acuerdo que mi papá y mi mamá dijeron, ese muchacho se va a volver loco, pues yo no entiendo lo que le pasa, no duerme, con una lloradera, una desesperación, no sé qué es lo que le pasa. Y me acuerdo que mi mamá habló con una sobrina que vivía con un señor llamado Miguel, que tenía un taller de banitería. Mira, llévate a Moisés para allá, ve. Y me empezó a llevar para allá, pero yo no veía, yo estaba como un zombie, yo estaba entrando en una crisis de locura, que era lo que el enemigo quería llevarnos, porque él sabía el propósito de Dios. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar en ese taller, aprendí rápido a tornear la madera. Ahí yo entraba, me iba temprano, entraba al taller, nadie se daba cuenta. Muchas veces el dueño del taller entraba y me dice, muchacho, tú me vas a matar del corazón, que uno nunca sabe, tú no dices buenos días, tú no hablas, tú no nada. Y me acuerdo que entre esa situación, un día estaba desayunándome para irme para el taller, que me cogió la hora porque no podía dormir por los gritos, la desesperación en la noche, de la angustia, y me estaba comiendo una harina de maíz que mi mamá hacía mucho con chocolate, y estoy sentado en la cama comiéndomela rápido, y mi papá empezó ese día a pelear, y yo empecé a temblar, las manos me temblaban, y eso, desesperación. Y me acuerdo que mi mamá empezó a entrar en una crisis también, trayó el anafe donde estaba colando un café. Mi mamá le decía, no, estate tranquilo, Corpito, estate tranquilo. Y yo ahí empecé a cerrar mis ojos y me acuerdo que mi mamá circulaba llorando para atrás. Y cuando iba para atrás, en la puerta de la terraza, habían dos puertas grandes que tenían esas casas antiguas, con unas bisagras que eran de la larga, y yo me acuerdo que mi papá levantó la mano para darle a mi mamá, y ahí se metió un espíritu fuerte en mí, no sé cómo describirlo, y cuando tiré el plato así, y el plato ni se rompió ni siquiera, tiré el plato y le dije, si usted, hombre, póngale la mano, y automáticamente le di un estrellón a una de esas puertas, y la puerta se desprendió de las dos bisagras, la de abajo y la del medio. Mi papá entró en un shock al ver que se dio cuenta, mi papá puede hacer cuenta que fue algo fuerte que entró en mí. Y cuando vi eso, después vino lo que vino y me soltó y sentí un deseo de llorar y salí corriendo. Y mi papá me dijo, aquí no pueden ver dos hombres. Y yo salí corriendo, y cuando salí corriendo, al doblar de la esquina de la Independencia de mi casa, doblé y me senté un momentico a llorar, y de repente algo me dice, mire ese papel y recógelo. Y cuando cogí el papel, que lo abrí en una hoja de cuaderno, estaba escrito que Dios lo inspiró a alguien a escribir, y la persona que lo escribió y decía, Señor, ayúdame a dejar aquellas cosas que no puedo, ayúdame a cambiar las cosas que debo de cambiar, ayúdame. Y ahí empecé a llorar más, eso entró algo a mi vida así, y cuando le dije al Señor, si verdaderamente tú existes, me acuerdo que en esa fecha ya había lo que era la fiesta de San Pedro, lo que le llaman fiestas patronales, que se celebra allá en nuestro pueblo, San Pedro de Macorís, y era esa fecha de patronales, y me acuerdo que en esa fecha yo le dije al Señor, si tú verdaderamente existes como dicen, yo voy a convertirme, yo voy a buscar de ti, si verdaderamente como dicen que tú cambias, pero no me dejes, yo quiero cambiar. Y cuando llegué a mi casa esa noche, ese día mi papá me estaba esperando y me dijo, ven, yo no quería entrar, me dijo, ven, entra, yo no te voy a hacer nada, yo te perdono, pero no vuelva a hacer eso. Y me acuerdo que entré ese día a la casa, no salí. Ya cuando llegó la noche yo estaba asustado porque pensé que iba a venir el grito de las cosas que oía, los ruidos, y ahí empezaron los gritos, y puse corriendo los zapatos en cruz y dije, Señor, pero si ayúdame. Y mi mamá, esa fue la noche más desesperante porque era la antesala donde ya yo iba a empezar a entrar al molde de Dios.
porque muchas veces uno no sabe y a veces pasamos procesos, pasamos amargura, pasamos situaciones difíciles, pero Dios es preparando su antesala. Gloria a Dios. Y me acuerdo que ese día, esa noche, cuando ya estoy ahí en esa desesperación, amados hermanos, mi mamá abrió las puertas y dijo, pero mi hijo, ¿qué te pasa? Tú te vas a volver loco. Y yo lloraba y me recostaba así de un aljibe que teníamos y no sé, y ahí volvió mi mamá, me dijo, pero órale al Señor, mi hijo, pídele al Señor. Mis padres estaban descarriados automáticamente. Ahí escuché que mi mamá me dijo, pero órale al Señor, mi hijo, te vas a dejar morir. Bueno, y me acuerdo que esa noche le dije, Señor, ten misericordia, ayúdame, ayúdame. No puedo seguir más en esta situación. Si tú me cambias, si tú me ayudas, yo te voy a servir. Y me acuerdo que me recosté así de la cama, hermano, mire, y me quedé dormido esa noche. Me quedé dormido de una manera sobrenatural, como cuando usted le inyectan una cosa para dormir. Mi papá se vino a dar cuenta que eran las 9 de la mañana que yo estaba durmiendo, pero ese muchacho no va para el taller. Y yo me acuerdo que me paré huyendo y me fui, me cepillé, o sea, con una alegría, o sea, una cosa extraordinaria. Y cuando me voy. Me dijo, no te vas a desayunar, no me voy, que está tarde. Yo mismo no me daba cuenta que estaba, mi mamá lo notó y dice, pero bueno. Y cuando llegué al taller, eso estaba en Placer Bonito. Nosotros no íbamos por atrás del mercado, por ahí. Cuando llegué rápidamente al taller, yo dije buenos días. Y cuando dije esa palabra, buenos días, Miguel, el esposo de mi prima, dijo, ¿qué dijo buenos días? Dijo, no hay trabajo hoy, me acuerdo. Mira, no hay trabajo, no vamos a trabajar. Y me dijo, mira, vamos a hacer una fiesta. Que Moisés dijo buenos días. No, esto es increíble. Y me acuerdo yo, amados hermanos, con una malicia del mismo enemigo. Creo que hasta me testificaron esa vez que hasta él jugó unos números, el Señor reprenda, y que se sacó el diablo engañando. Pero yo de ahí para adelante, cuando llegué a mi casa, mi papá empezó a poner una cinta de Carlos Esteros Jr., una canción que nos gustaba mucho, que decía, mi vida dije que daría pensando que eras tú. Una canción que le decían, Górgota, Górgota. Y cuando yo empecé a oír esa canción, mi alma se derramó en lágrimas, lágrimas, lágrimas de todo ese proceso. Empecé a recordar todas esas cosas. El Señor me ha dicho, no llores cuando testifique. Pero empecé a recordar todas esas cosas vividas, todo ese dolor, todas esas situaciones que vivimos con nuestro padre, nuestras hermanas desesperadas, se fueron a destiempo. Ahí me acuerdo que cuando iba para la promesa que le dije al Señor, que ese último domingo iba a ir a la iglesia, ya mi vida era otra, empezó a haber otra situación, otro perfil. Me acuerdo que mi primo, el hijo del dueño del taller, me dijo, Moisés, vamos a ir al malecón, que es hoy el último día de las patronales. Yo le dije, no, yo tengo que ir para un sitio. Y me dijo, mira, insistió tanto y me dijo, mira, si tú vas conmigo donde yo voy contigo donde tú vas. Y le dije, sí, está bien, nos cambiamos, era una tarde y era domingo, ¿verdad? En la Jerusalén empezaban los cultos a las 4 de la tarde, de 4 a 5 empezaban los cultos. Y yo me acuerdo que íbamos bajando el Guaraguao, una calle que le dicen el Guaraguao. Y cuando iba bajando, íbamos muy contentos para el malecón. Hermano, mire, y oí esa voz que penetró mi cabeza y me dijo, acuérdate de lo que me prometiste. Eso entró por mi cabeza, amados hermanos, mire, y fue algo terrible, entró y como que fue partiendo mi alma. Y cuando empecé a correr, el mismo Espíritu de Dios me llevó hacia el camino de la iglesia. Y cuando iba corriendo, el primo me iba atrás, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? La gente pensaba que era que estábamos peleando y que él me quería dar. Él mismo no entendía, él me dice, no, yo no sé lo que le pasa, yo no sé lo que nosotros íbamos para el malecón y yo no sé lo que le pasa, pero el muchacho va mal llorando, cuídate que tú le estás dando. Y cuando llegamos a la iglesia, me acuerdo que la iglesia estaba en el viejo modelo, habían 3 puertas grandes. El Espíritu me llevó a la primera puerta del parque para acá, porque la iglesia estaba por el parque central. Y cuando
Me paré en la puerta, un hermano que le llaman Milton Henry, estaba sentado en los 3 primeros bancos de adelante y había una silla blanca, me acuerdo yo ahí, y él me dijo, mira, esta silla te la guardó el Señor a ti, joven, entra. Y cuando yo entré empezó a llorar y llorar y seguí llorando, y cuando seguí llorando me acuerdo que oí la misma voz que me dijo, acuérdate de lo que me prometiste, me dijo, levántate y ve al altar, que ahí tengo cosas grandes para ti. Y me acuerdo cuando oí esa palabra, gloria a Dios, me fui al altar, estaba ministrando un pastor, que hoy es pastor, predicador, cuando él me dijo, él empezó a ministrar, dijo, wow, wow, y dijo esa palabra 3 veces, wow, wow, aquí hay algo grande, aquí hay algo grande, yo no sé, el Espíritu no me deja seguir predicando, yo no sé, pero el Señor me dice que este joven hoy se le zafó de la muerte, él iba para un lugar donde un puñal iba a atravesar su corazón y el Señor lo trajo aquí porque de hoy para adelante su vida va a dar un cambio, lo puedo ver con bulto en su mano, corriendo carretera, caminando, lo veo ministrando, este va a ser un ministrador de la palabra. Me acuerdo yo que se armó una presencia terrible, yo no había vivido cosas igual, me acuerdo que ese día mismo, ese mismo día caí de una manera tan especial, el primo mío estaba llorando, eso fue algo impactante, me acuerdo yo no podía describir lo que yo sentía en mi vida. De ahí para adelante empezamos a vivir otro proceso. Ya en el barrio estaban viendo mi ausencia porque yo me metí a la iglesia de una manera especial. Ahí nos íbamos para Alemán, nos íbamos para todos los sitios. Ahí me ingresé a un programa que le llaman Explorador, pero eso no se queda ahí. Me acuerdo como hoy que ese martes siguiente lo más fuerte pasó en mi vida. Ahí el Señor iba a marcar lo que era la antesala de mi vida y de mi sellamiento en el Evangelio. Me acuerdo que había una hermana que estaba sentada en la silla de la secretaria de la dama, llamada Francia Reyes. Esta hermana, cuando la vi, el enemigo me puso, me acuerdo como hoy, tú ves esa persona que está ahí, no la busques, que esa persona es odiosa, esa persona es mala, te va a hacer mucha maldad. Y yo me acuerdo que me devolví, el mismo Dios me puso a mirarla y me acuerdo como hoy, esa hermana una sonrisa, no me la acerqué porque esa voz del enemigo quiso como distraviarme. Y me acuerdo que como hoy que ese día salí, quedé como impactado, no quería como ir a la iglesia, pero ahí me empiezan a ingresar a los exploradores. Había un campamento y el que quería ir al campamento tenía que ir a hacer dulce. Y me acuerdo cuando Alexi, que también un hermano, un amigo, John, que éramos los 3 jóvenes que le llamaban los terremotos en la iglesia, la tempestad, porque empezamos a hacer travesura y cosas. Pero ese día, cuando nos tocó ir a la casa de esa hermana, ahí el Señor marcó mi vida hasta hoy, porque era la antesala de yo afirmar mi vida, de yo ser una persona que hoy le debo la gloria a Dios y a esa persona verla conocido, porque cuando llegué a su casa me quise devolver. Me acuerdo cuando la vi, me acordé de esa palabra odiosa que me dijo esa voz. Y Julio Reyes, que estaba ahí, ese Julio que le decían Patevaca, me dijo, pero ¿para dónde tú vas? Me dijo, no, digo, esa hermana es muy odiosa. Y digo, ¿pero y quién te dijo eso? Me dijo, sí, yo oí una voz que me dijo, y eso fue el diablo, me dijo, tú no, muchacho. Y cuando yo entré, me acuerdo como hoy, no supo dónde ponerme, me trató con un cariño tan especial que yo lloraba. Yo decía, wow. Y yo decía, wow. Y yo no sabía cómo moverme, tanto cariño, tantas cosas ahí. Ahí el Señor me filmó ahí, me afirmó mi vida. Ahí empecé, no queríamos salir de esa casa. Eso era algo especial. Me acuerdo yo que ella, tú eras un amor, un amor, un amor. Bueno, nos agarró ahí como su hijo, una cosa terrible. Ahí tuve el privilegio de conocer a mi esposa. Ahí empieza otro proceso. Ahí empieza
hicimos una travesura, me acuerdo, una travesura de esa que hacíamos hacer. Por culpa nuestra ella se partió un pie. Gloria a Dios. Ahí también, eso fue una etapa muy difícil, muy fuerte. Me acuerdo que un día me fui a Los Llanos, un lugar donde hacían unas actividades, unos clamores, y el Señor me dijo, ve a Los Llanos, y ahí me monté en una guagua y nos fuimos, y allá en Los Llanos, cuando llegué, había una persona que estaba ministrando, que le decían Gregorio, estaba en el altar, y había una mesa, unas cosas, una cadena de oración redonda ahí. Él no podía verme, porque él estaba de frente al altar y no lo dejaban ver los hermanos, pero cuando yo entré, él dijo, el último que entró ahora, y es un blanquito, que entre y pase a la cadena del medio. Y hay que ungirlo porque entró un profeta, entró un hombre de Dios, que de aquí para adelante Dios le cambia sus vestiduras vil, les pone una real. Me acuerdo yo como hoy. Y me dijo, Señor, ya es tiempo que tú me des lo que me tienes que dar. Y ahí empecé a meterme en oración. Cuando llegué ya no era el mismo. Vuelvo y le digo, conocí, aparte de eso había una joven que supuestamente también estaba enamorada de mí. Fue un trauma, su papá nos despreció, nos amenazó con una cosa terrible, amados hermanos. Pero ahí entonces entra mi esposa, que estaba orando por mí, estaba orando porque realmente al conocernos allá donde la hermana, ella se enamoró de mí, pero de ahí ya me metí en amores con esa joven. Ella sufrió mucho al principio porque pensó que ya, pero empezó el trastorno, el papá no nos aceptó porque era pobre, decía muchas cosas de mí. Bueno, al fin y al cabo que ahí cuando entonces el Señor me permitió acercarme a la que es mi esposa, ahí nos conocimos, ahí empezamos un mover para orar. Fui, visité la casa de ella de una vez, algo rápido. Su papá me dijo muchísimas cosas, que él mataba, que él hacía, que él viraba, pero cuando ya nos aceptó el permiso de visitarla, ahí empezamos otra etapa, otro sufrimiento, otras cosas difíciles. Ahí la esposa mía estaba viviendo otro ambiente en su casa. Mi esposa estaba desesperada. Yo no podíamos casar porque aunque ella tenía 18 años, yo iba a cumplir 20, pero yo simplemente lo que trabajaba era construcción. De ahí para adelante la hermana no estaba, vamos a orar, no se desespere. Con ella era la única que la dejaban ir a la iglesia. Empezó el papá, usted sabe, a decir muchas cosas, que como su hija se enamoraba de un pobretón, y eso fue algo terrible. Ahí el Señor empezó a mostrarme, a decirme, a hablarme. Ahí empecé a escuchar la voz de Dios ya proféticamente. Empecé a oír, me llamaba de madrugada, me mostraba cosas, me revelaba. Nos metimos en un grupo de intercesión que lo dirigía un anciano que le decían Paulino. Ahí el Señor empezó a marcarme, a hablar por el Espíritu. Ahí empezó en primera experiencia a decir, así me dice el Señor. Allá dentro de la iglesia, me acuerdo que el Señor empezó a ministrarle a personas. Me paraba del banco, no paraba, y empezaba la gente a llorar, a llorar. Y yo no entendía, yo simplemente iba y decía, así dice el Señor. Mira, el Señor te dice esto. Me acuerdo que le ministró a personas diáconas de la iglesia. De ahí para adelante desencadenó una persecución donde el pastor decía que no creía en eso, que se levantaban, Dios me dijo, algo fuerte, pero el Señor seguía tratando con nosotros. Ya cuando llegó el nivel de que estábamos en un nivel avanzado, mi esposa, la que es mi esposa, me dice que ella no aguantaba. Yo no me podía casar realmente, pero ella se fue a la casa de unos hermanos, unos pastores en el Copey, lo que le dicen el Copey. Ella logró llegar allí. Entonces Alice dejó una carta. Al dejar esa carta, me acuerdo yo iba a la casa ya. Yo sí sabía dónde ella estaba, en honor a la verdad, pero era lejos. Pues yo le había dicho a su hermano, Vera, el mayor, no hicieron nada. Una prima se la quería llevar para su casa, pero esa prima no era una buena cosa. Dios también preparando el ambiente, asegurándola a ella, asegurándonos a nosotros, la permitió que ella se fuera a aquel lugar. Me acuerdo que me levantaron una querella de que la que es mi esposa se había ido porque yo supuestamente la había violado, y ella avergonzada se tuvo que ir. De repente yo me acuerdo que estaba trabajando haciendo
un local de lo que es heladería El Polo, hoy en el malecón de Miramar, allá en el malecón de mi tierra, y estaba con mi tío, estábamos ahí, pero 3 días antes de eso yo tuve un sueño, una revelación, y el Señor me había mostrado que yo iba por un camino buscándola a ella misma. Iba desesperado y el camino era largo, pero ¿qué pasa? Oí una voz, la misma voz que me dijo, acuérdate de lo que me prometiste, y la voz que me dijo, pasa al altar, ahí me dice entonces, mira, tú ves esa montaña, súbela, y se veía una cosa blanca, hermosa, así como una escalera. Me dijo, súbela, para tú llegar a ella tienes que subir esa escalera. Y yo le dije eso a mi hermano John David, cuando estábamos, que trabajábamos juntos allá, y me dice él, mira Moisés, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero te puedo decir que eso te está diciendo el Señor, que va a venir un proceso, que para tú poder llegar a Rode y poder batallar, va a tener que agarrarte de Cristo. La escalera significa Cristo. Y a los 3 días me estaban buscando preso. Eso fue un corredero. Me agarraron una hermana mía, y como mi suegro tenía posición, un tío de ella que le dicen Puro Matos, allá en San Pedro de Macorís, no puso un expediente para mandarnos a buscar preso. Cuando nos puso lo peor. Pero todo lo que le estoy contando, hermano, era la antesala de nosotros conocer el propósito de Dios. Y me acuerdo como hoy que cuando eso sucedió, el capitán que nos tenía preso soltó a mi hermano, pero él no se puede ir, ni ella tampoco. Entonces yo le dije, no, pero ¿y por qué ella no se puede ir? Si ella, yo estoy aquí, el objetivo soy yo. No, pero entonces me dice, vengan acá, háblenme, yo soy papá, díganme, ustedes hicieron algo. Y yo me acuerdo que le dije, si nosotros hubiésemos sido algo, nosotros no estuviéramos acá, porque ella es mayor de edad y tiene 18 años. Yo lo único que no podemos casarnos ahora, y ella decidió tomar su decisión, yo no podía quedarme con ella. Entonces me dijo, wow, ustedes son muy inocentes. Y wow, me acuerdo que él bajó su cabeza porque él ya sabía el tramo que estaban haciendo, pero el mismo Dios estaba trabajando todo. Y me acuerdo que al otro día nos mandaron al tribunal, buscaron el papel, y cuando llegamos allí fue los duros, porque allí era que estaba la trama. Y cuando llegamos allí, el fiscal empezó a insultarnos, y yo le dije, mire, me dijo, mire, mucho cuidado como usted me va a hablar. Me dijo, mire, usted tiene un papel ahí, lo que el papel dice que usted tiene que decir, si ella está violada o no. Y cuando él vio el papel, dijo, ¿cuántos años usted tiene? Y yo dije, 22 años voy a cumplir. ¿Y cuánto usted tenía? 18. Ah, pero que son mayores de edad. Entonces, cuando me dice así, me acuerdo que como quiera quería seguir forzando, pero Dios lo turba. Y cuando Dios lo turba, el papá dice, no, yo no quiero ninguna maldad para ese joven, ese muchacho no tiene maldad. Esto yo no sé qué es lo que fue que se prestó para esto, yo no estoy de acuerdo con nada de esto, lo pueden soltar. Entonces ahí se armó una discusión, porque mi tío dijo que estaban ahí, el hermano John, que me había dado la interpretación del sueño. Ahí se armó una discusión, mi tío, el hermano que iba a pelear con el tío de mi esposa, y yo callado así, bajando, el mismo Dios tratando conmigo. Y el fiscal dice, bueno, ya, esto se va a resolver, cada cual para su casa. Y bueno, ahí en eso me acuerdo yo que entonces decidimos ir planear. Mi hermana me dijo, ¿dónde es esa muchacha? Que eso es lo que te va a traer problemas. Y yo le dije, no, ella no tiene la culpa. Y seguimos, empezamos a luchar, ella y yo, a fajarnos. Buscamos un padrino para casarnos, el padrino me dijo que no, todos nos decían que no. Cuando fuimos del pastor de la iglesia, pero todo, hermano, era un proceso, una antesala de lo que Dios estaba haciendo. Y me acuerdo que cuando eso sucede, nos queríamos desanimar, empezamos a movernos, a trabajar. Yo había puesto un negocito también, y una hermana mía, después que el negocito estaba ya formado, y ella y yo como novia estábamos invirtiendo para tener un pequeño negocio. Y me acuerdo que una hermana mía se empoderó de él, se agarró que estaba en estado y que quería poner algo en el negocio, y buscó un paquete de chicle doble, y con ese paquete de chicle doble y de menta lo llevó a la paletera que teníamos. Ya la paletera estaba bien bonita y estaba bien todo floreciente, y cuando cayó esa paquete de menta y ese paquete de chicle, todo se pasmó. Ahí empezó a meterse el enemigo, tuvimos que dejarle la paletera a ella, en la que mi esposa y yo decidimos en ese tiempo, como novios que éramos todavía, dejarle. De ahí seguí trabajando en construcción. Ahí en eso ya mi papá y mi mamá se habían separado, otro trauma más. Bueno, cuando en eso
decidimos casarnos. Ya no podíamos más. Yo dije, Señor, yo necesito un hogar. Si tú me vas a dar un hogar, me acuerdo como hoy, volvieron esos pensamientos de lo que fue nuestra vida, nuestro pasar. Y me acuerdo como hoy que yo dije, Señor, si tú me vas a dar un hogar para yo vivir esa vida que viví con la vida de mi padre, no me dejes maltratar a ninguna mujer, no me dejes maltratar a nuestros niños cuando vengan. Y Dios nos probó, ahí me dio esa compañera, mi esposa, Rhodes, una ayuda idónea, una batalla peleada. Me acuerdo que cuando empezamos nadie nos quería, el pastor nos dijo que no, porque era domingo, pero justamente iban a casar a otra persona. Me acuerdo que estábamos ya entrando en una tristeza. El pastor Costa y Dorca Silva dijeron, no, te vamos a casar, para nosotros es un privilegio. Urraca, como yo me decían, aprendí a tocar la batería, ya estaba en un nivel bien avanzado, estaba en ministerios musicales, pero el Señor no me quería para ministerio musical, me quería para predicar su palabra y llevar su palabra. Me acuerdo que esas predicciones como el Señor nos mostraba, la gente estaba impactado, el pastor no frenó ese tiempo, dijo que no, que se no iba a poner en disciplina. Bueno, el caso es que cuando el pastor nos va a casar ese domingo, un 4 me acuerdo como hoy, de septiembre, gloria a Dios, del 93. Me acuerdo yo como hoy que el Señor nos permitió casarnos a mí y a mi esposa. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Que los procesos siguieron. El carro que nos iba a llevar de repente no apareció, tuvimos que irnos en un motoconcho. Eso fue un drama. Después viene lo más difícil. Mi suegro nos manda a buscar para ponernos un negocio, pero el Señor no quería que tuviéramos negocio. Ya cuando el negocio estaba pago, me acuerdo como hoy, se inventaron de que yo estaba robándome el dinero, de que yo le estaba cogiendo para que supuestamente apostarlo en la calle, una cosa que yo no salía de ahí. Mi esposa era que usaba el mandril. Bueno, todos esos traumas tuvimos que vivirlo, pero entendí que el Señor no quería que tuviéramos un negocio porque Él me tenía para un plan. Y aún así, me acuerdo que pusimos un negocito allá en el mercado. Trabajaba partiendo beneficio en colmado, no daba resultado, que todo se volvía nada. Y ya estábamos entrando en una desesperación, mi esposa y yo, porque era algo terrible. Y me acuerdo que en ese entonces el Señor, cuando pusimos el negocito en el mercado, iba muy bien. Ya estábamos comprando 50,000 huevos, 50,000 millares de huevos. Cuando empezamos a poner ese negocito, mi suegro no me quiso fiar huevos, nadie me quiso ayudar. Bueno, el caso es que empezamos mi esposa y yo a trabajar, vendíamos juguitos, unos jugos goji de Bonao, empezamos a emprender. Y me acuerdo como hoy que el negocio ya estaba en un nivel poderoso. Entonces el Señor un día me dijo, mira, tú vas a tener que servirme. Empezaron a invitarme a predicar campaña, yo dejaba a un hermano ahí, pero me acuerdo que el Señor me dijo, mire, es tiempo que tú me des lo que tienes que darme. Cuando tú veas en la mesa que quede una hoja, comprábamos 10 y 15 y 20 sacos de cebolla, ajo, papa por saco, 5 y 6 ajo, de todo, habichuela para Semana Santa, nos traían una camionetica de San Juan y nos dejaban toda esa habichuela fiada. Bueno, el caso es que el negocio estaba bien situado, pero el Señor empezó a quitarnos el negocio. Me acuerdo que esa fue otra etapa para el llamamiento. Mi esposa, cuando yo le decía, mire, el Señor me está llamando, ella me decía, no, ¿y cómo yo le voy a decir a mi papá que vamos a vivir por fe? Mire, es una cosa, me ministraba un varón y me dijo, dice el Señor que tiene una espada en la mano, o lo material o lo espiritual. Pero yo no entendía, seguí insistiendo hasta que vino un aguacero, me acuerdo como hoy, y nunca había filtrado el techo del negocito y se metió el agua por el techo y todos esos huevos se rompieron. Cuando yo llegué a las 5 de la mañana y media al mercado, me dice un hermano, un amigo que se llama Calité, que estaba al lado del negocio, me dice, bueno, varón, ahí pasó un desastre ahí adentro, mire cómo sale el manantial de agua y de huevo y de cosas, ahí hay un lío ahí, mire. Y cuando abrimos las puertas, todo eso se quedó. Mire, yo me recosté de la pared, empecé a llorar.
a llorar, pero yo no entendía en el momento. Después me acordé de la voz que me dijo, acuérdate que cuando quede una hoja, me dé la gloria. Un joven que le llaman Freddy empezó a burlarse y puso una caja disfrazada y que de muerto. Se murió el varón. Bueno, una cosa terrible. Me acuerdo que nosotros conocimos un hermano, un querido hermano, amigo, hermano, Wilson Arias, un hermano que Dios lo puso a nuestro lado, a nuestra familia, como una bendición. Este hermano, me acuerdo que de ahí, me acuerdo yo como hoy, que él nunca nos dejó solo. Hicimos una amistad profunda, una amistad hermosa. Se iba a multiplicar. Me acuerdo como hoy. Mi esposa quedó en estado de la niña Rebeca Elizabeth, del cumplimiento de esa señal. ¿Y qué pasa? Que en el mismo año 2009, que me acuerdo como hoy, estaba en un encierro, mi esposa se metió un aguacero, se nos dañó todos los tratos, todas las cosas, la cama, el colchón, no habían atracado, ya no sabíamos qué hacer, estábamos cayendo en deuda, algo terrible, mucho ataque, muchas cosas, y mi esposa estaba entrando en desesperación, problemas en la iglesia, todas esas cosas. Bueno, me acuerdo que un día le dije, Señor, me dijo, vete en ayuno. Nos metimos en un ayuno. Ahí el Señor me habló de Costa Rica. Ahí se cumplió la segunda profecía de estar en Bonao. Nos llevó en el 2009, casi nuestra niña naciendo. La niña nació el 26 de noviembre del 2009. Nos fuimos el hermano Julio Martes y yo a Costa Rica. Una semana antes de ella dar a luz, mi esposa, la niña, ya estábamos acá. Y me acuerdo que en esa semana la niña nació. Se cumplieron esas dos profecías. Algo impactante. Ahí el Señor le sella el ministerio profético. Nos muestra desde Bonao lo que hoy estamos profetizando en todo el país, que es el terremoto de 7.8. Que ahí fue que el Señor empezó a hablar. Me acuerdo que en el 2009, ya 2010, 2011 fue que el Señor empezó a mostrarnos todo ese proceso, las fosas, los muertos, la destrucción del país, el mismo Puerto Plata, los lugares, algo impactante, pero lo que más nos llamó la atención, cómo Dios trató con nuestra esposa para poder irnos. Me acuerdo, para poder salir a Bonao, me acuerdo que esa era otra cosa, que mi esposa decía que no, y yo me acuerdo que Dios trató con ella, predicando la evangelista Elizabeth Ovalle. Ese día yo le dije, Señor, yo le dije, le dije a mi esposa, vete para la iglesia, que yo voy a cumplir con los quehaceres de la casa, porque ella era secretaria de dama. Y me acuerdo que yo dije, Señor, háblale, ministrale. Y me acuerdo que esa noche se cogió el Señor con mi esposa. Ahí fue cuando mi esposa llegó llorando y me dijo, donde el Señor te envíe, nos vamos. Y ahí nos fuimos hacia Bonao. Esa historia, 8 años, hermano, el Señor nos tuvo allí. Empezamos a salir a profetizarle al país lo que hoy todavía el Señor nos está poniendo a profetizar en gran magnitud, no por jactancia. Y de ahí nos lleva de nuevo a nuestra tierra, San Pedro de Macorís, y me dice, ahora vete a tu tierra, allí me voy a glorificar. Hermano, es otro proceso. Empiezan las dificultades, empiezan los problemas, el techo cayéndose, empiezan las dificultades, levantamiento, conseguimos, Señor nos permite un local para levantar una obra, y ya usted sabe, empiezan los procesos. Cabo es que decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Y el Señor nos dice en su misericordia, me dice, mira, lo que pasa es que yo te he llamado para quebrantar, para derribar, para deshacer, y tienes que mantener tu posición, tienes que mantener, porque lo que yo llamo respaldo. Y hermano, ha sido ya lo que es el testimonio de nuestra vida, nuestro llamamiento. Yo sé que hay muchas cosas más que no han podido salir, porque son duras, dolorosas, que prácticamente la hemos vivido, pero no queremos con este testimonio lastimar a nadie. Pero se levantaron muchas personas en contra de nosotros. De ahí levantamos el Ministerio Liberación y Sanidad Divina Dios Salva Hoy, que está dirigiendo nuestro querido hermano
Wilson Arias, somos parte de ese ministerio, de ese equipo. Ahí levantamos la obra Santidad y Justicias. Gloria a Dios que el Señor nos ha permitido levantar bajo muchos sacrificios, mucho esfuerzo, muchas personas a nuestro lado, que Dios la usó, como le decía nuestra hermana. Gloria a Dios que ya partió con el Señor. Eso fue un duro golpe para mi familia, para mí. Esta hermana Francia, una madre, ese fue el último, vamos a decir, golpe que yo más pude recibir en San Pedro de Macorís, llevándome el Señor a mi tierra, acercándome después de estar 8 años fuera de ellos. Es algo traumante cuando vimos que el Señor permitió que nuestra hermana partiera. Quise entrar en una depresión en ese sentido. Y dije, Señor, ¿qué está pasando? Todas estas situaciones ahora te lleva a la persona que más, podemos decir, ha sido una bendición al ministerio, el porte, el soporte. Y el Señor me dijo, no quiero que llores, no quiero, yo tengo el control de todas las cosas, pero para mí fue muy fuerte, para mi esposa. Quise entrar en una depresión, muchos no me entendían. Mi esposa siempre ahí dándome la mano. Ya ustedes saben, muchas personas que prácticamente se alejaron de nosotros. Entiendo que fue que Dios lo permitió, no por alejarse, sino para Dios llevarnos a completar su propósito en nuestra propia tierra, para que no caigáramos en una situación de depender más de las personas que del mismo Dios, porque muchas veces Dios tiene que secarnos el arroyo, Dios tiene que, para moldearnos en su propósito, quitarnos personas de al lado, no porque quiera quitárnoslas para daño, sino para que nosotros encajemos en el molde de Él. Mi esposa se hizo mi amiga en estos momentos difíciles, mucha desesperación. Mi esposa, imagínense soportar crisis que vinieron a nuestro ministerio, a nuestra vida. La niña enfermó de una manera terrible, que pensábamos que se iba a morir. Todo ese proceso, mi esposa, tuvimos que llevarnos a nuestra suegra para Bonao. Allá se enfermó con un cáncer. Vivimos ese tormento de la enfermedad, el quebranto de nuestra esposa, mi esposa sufriendo esa situación. No teníamos recursos, pero parecieron personas que no nos dejaron. Conocimos personas como una hermana Alba Iris, el hermano Nestalí, Olga Figueroa, nuestra hermana Marlene, ya la hermana partió, muchas personas, la hermana Anestel, Fernando Rodríguez, su esposa, que fueron personas que en los últimos momentos que nos vimos solos, ese mismo hermano Fernando Rodríguez, su familia, wow, una cosa que no sabemos describirlo, hermano, cómo Dios tocaba a esa persona para que año por año la hermana Tere, su mamá también que se cansa en esos tiempos, la hermana Pura, que no nos dejaban, nos llamaban, levanta el ánimo, tú no estás solo, pero el proceso era muy fuerte, muy fuerte. Muchas veces queríamos soltar, mi esposa y yo, la toalla, ver que muchas personas se alejaron de nosotros, nos criticaban, nos decían que estábamos descarriados, que estábamos endemoniados, que estábamos en pecado, y muchas veces no entendíamos. Yo mismo entraba muchas veces en cierta rebeldía, como de rabia. Digo, Dios mío, tú me revelas, tú me hablas, tú me dices, ¿por qué este proceso? ¿Por qué esta situación? Mira cómo está mi esposa, se me va a enfermar con esta situación con su madre, no tenemos recursos. Muchas veces mi esposa pensaba que yo estaba como haciéndome la vida, o sea, que no, pero era que estaba como en un encierro, una cosa fuerte. Y yo decía, Dios mío, se me va a enfermar la esposa, mira los muchachos, entraron en una rebeldía, se me descarriaron. Yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora mis hijos se descarrían. Tú me llamas a ministerio, gente que me están dando prácticamente la espalda porque yo no entendía. Pero era que el mismo Señor, gente pero me dejó reserva, dejó una reserva, siempre dejó personas a nuestro lado. Como le digo, nuestra querida hermana que partió con el Señor, que fue el último golpe que he podido recibir.
eh, yo decía, Señor, yo creo que no vamos a aguantar. Ahí el Señor empezó a ministrarme. Eh, Conocí a unos hermanos en el Maguá, la hermana Carmen. Eso fue otra bendición. Allí esos muchachos empezaron a ministrarme en los últimos momentos. Allí fue que el Señor empezó a marcar también. Conocimos personas como nuestro hermano Pablo Ruiz aquí en Puerto Plata, Malfi. Muchos hermanos que siempre se han mantenido. Hermanos Rodolfo Ramírez, su esposa María Estela, que nos llamaban. Pero estábamos en una crisis ministerial que decíamos que no íbamos a aguantar. Mi esposa ya estaba en un desaliento, me decía, yo no aguanto, Moisés, yo no sé, yo no quiero apartarme, yo no quiero negar. Y yo a veces veía a mi esposa que lloraba y yo decía, Dios mío, no nos deje, no nos desampare. A veces yo oía a mi esposa que lloraba, la oía llorando de madrugada y yo decía, Dios mío, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué llamado? ¿Por qué te he llamado? Y tener que si yo te obedezco, hemos obedecido, fui abonado, he salido a anunciar tu palabra. Pero muchas veces uno no entiende, amados hermanos, que en medio de ese proceso Dios es lo que nos está moldeando, Dios es lo que nos está preparando para algo más fuerte. Y es lo que he podido entender en todas las intervenciones últimamente que Él nos ha hablado. Me decía, bástate en mi gracia. A veces me iba al baño, yo mismo me ministraba. Levanta el ánimo, profeta. A veces mi esposa me decía, ¿con quién tú hablas? Tú me llamas. Y digo, no. A veces le salía con cosas a mi esposa. Me acuerdo un día que no había nada, nada. Tenía hasta una fiebre y estaba en un ayuno. Y me acuerdo que mi esposa me dice, Moisés, no hay agua, no hay nada. Moisés, y yo le decía, mira, me salió con decirle, a una lista y pon de todo, pon de todo. Mira, Moisés, que los niños no tienen, mira, ponle chancleta, ponle de todo, ponle todo mucho. Pero yo no tenía un centavo y fui y me tiré. Y mi esposa pensaba que era que yo tenía algún dinero guardado o que me habían llamado para darme una ofrenda. Y cuando mi esposa ve que yo salgo del ayuno ya, que estoy ahí, que no hay ni agua, me dice, ¿a qué hora no vamos? Digo, ¿pero a qué hora no vamos para dónde? A comprar. Tú no me dijiste que hiciera una lista. Digo, mija, esto es por fe. Me dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú me haces eso, Moisés? Y me acuerdo que mi suegra se rió y me dijo, bueno, así sea bueno. Y yo, Dios mío, me entré al cuarto y oí esa voz que me dijo, bástate en mi gracia, los que esperan a mí no serán avergonzados. Me acuerdo que me llamó la hermana, la mamá de Tere, doña Mirita, me dijo, Moisés, por teléfono, ¿dónde usted está? Yo digo, aquí en mi casa, voy a rumbo al mercado. Yo tenía un chalicito, me acuerdo, y me dice, mire, pase por aquí, que Tere quiere hablar algo urgente con usted, venga por aquí. Digo, bueno, yo voy a ir al mercado. Me dice, sí, vaya al mercado y venga. Y porque yo iba supuestamente al mercado a ver qué conseguía, porque algo me decía que fuera al mercado. Pero cuando esta hermana me llama, ¿qué voy yo a pensar? Y yo digo, no, yo voy a ir mejor primero. Le dije a mi esposa, voy a ir primero. Y me acuerdo, hermano, que ahí, cuando llegué allá, la hermana Tere estaba llorando. Era que Dios había revelado a su vida y ella había tenido un diezmo guardado, una ofrenda debajo de su colchón. Y me acuerdo que ella dice que ella oyó esa voz que le dijo, dáselo a mi siervo Moisés, dáselo a mi siervo, y a él. Y ella fue y le dijo, mami, pero el Señor dice que se lo dé a Moisés, su siervo. Pero Moisés es el hermano Moisés, el que siempre ora. No, sí, es un siervo de Dios. Me acuerdo yo, cuando ella vino llorando, esa joven, y me entregó ese sobre, cuando el Señor me dijo, ahí está la respuesta de lo que tú le diste a tu esposa, ve y llévalo. Yo no lo había visto, pero cuando salí y me paré a la bomba porque el motor no tenía gasolina, hermano, habían 6.500 pesos en ese tiempo, me acuerdo yo. Wow. Yo cuando llegué me dicen, mira, ahí está. Mi esposa se quedó impactada y cuando yo le contesté el testimonio a sus hermanos empezaron a llorar. Muchas veces el hermano Wilson se nos aparecía ya en la casa con 2 fundas de pan, con leche, con cosas. Era algo que el Señor empezó a obrar para marcar el ministerio. Todo ese proceso, y todavía hasta hoy, hermano, estamos llevando este proceso. Las cosas han seguido. El domingo estaba en la iglesia allá en Santiago. Me acuerdo yo que el sábado en el matutino, en el ayuno, le había dicho a mi esposa, el sábado antes de salir el domingo a esta misión donde estamos, le dije a mi esposa, no te preocupes, me dio condición, no te preocupes, mi amor, que Dios nos va
nos va a abrir puertas, no te desesperes. Mi esposa empezó a hacer un curso de repostería de que para ver, yo sé que el Señor eso no es lo que quiere, pero yo la dejo para que ella, en mi pensar, pero yo le decía, porque a veces veo la aflicción y me vienen pena, tristeza, porque digo, Señor, muchas veces, uno a veces cuando está así en desesperación, hasta la gente uno no entiende a la gente y la gente entiende a uno, porque es un proceso, uno cree que el mundo se le va a acabar, uno cree que todo se va a perder, pero nada, me acuerdo que en ese día que le dije a mi esposa, Dios va a obrar. eh, al otro día, el domingo, ese mismo día sábado le dije de esta semana que pasó, le dije, mira, mi amor, yo sé que a veces yo me siento así, Dios nos va a ayudar, no te preocupes, tu trabajo no va a ser en vano. Y yo le dije, Señor, yo bendigo a mi esposa, yo bendigo a mi ayuda idónea. Esa es la oración que hemos estado llevando a cabo últimamente. Yo, Señor, yo bendigo a mi esposa, sánala, fortalécela, porque ella ha pasado su proceso. Y empezamos a levantar unas habitacioncitas con mucho ánimo, mucho ánimo y por fe, porque el techo donde estamos se está cayendo el pedazo. Cuando empezamos a levantar la obra, que ella está muy contenta, ay, voy a tener mi casita, porque lo estamos haciendo arriba del techo donde la casa de ella se crió, porque no tenemos solar y estamos ahí. Y cuando empezamos a construir las habitacioncitas, todo se pasma, todo se para. Cuando ya está el cuadro hecho, todo se cierra, todo se para. Y digo, Dios mío, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es esto? El sábado le estaba diciendo al Señor, Señor, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? Porque mira, ahora se para todo, ahora tenemos que entregar la casa donde estamos, no hay nada. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con esto? ¿Qué es lo que tú quieres? Señor, no nos dejes caer en un olvido. Acuérdate lo que dijo el salmista, no me dé pobreza que pueda maldecir, pero tampoco me dé mi riqueza que me puedo. Pero Señor, no pedimos dinero, no pedimos nada de eso, pero ayúdanos. Bueno, me acuerdo que mi esposa me dijo, Moisés, Dios nos va a ayudar. Ahí me dice ella eso. Y el domingo, cuando llego allá a Santiago, me fui a la iglesia con los hermanos Maura, Esther, mi hermana Esther, hija de nuestra hermana, que le hemos contado en el testimonio que falleció. Hemos hecho una amistad como hermanos. Yo siempre me hospedo allí en su casa, ellos me tratan como de la familia. Ha sido una bendición también esta hermana, su esposo Mauro, para el ministerio. Y nos vamos para la iglesia, él me va a buscar la parada. Y cuando estamos allá, el pastor está ministrando y empezó Dios a hablarme palabras. Me dice, es que tú crees que es que tú estás mal, que es que ustedes están mal. No, sácate eso de la mente. Y eso fue algo que vino como una danza así, eso me cubrió el Señor. Es que no es que tú estás mal, es que el proceso no ha terminado, es que algo grande estoy haciendo contigo y tu familia. No importa que tus hijos estén así, yo lo tengo en mis manos, las cosas van a cambiar. Solo séme fiel y haz lo que se te ha mandado hacer. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esto fue para mí algo fuerte. Y yo decía, wow, Dios mío, tú eres real, Dios mío. Porque esa palabra fue como una puya a mi corazón, así que traspasó mi alma. Al escuchar esa administración me dice, no es que tú estás mal, porque muchas veces en los momentos de dificultad el enemigo le pone a uno en que tú estás mal, porque a otro ministerio le va bien, otro nos juzga. Porque a veces no entendemos la magnitud del ministerio. Hay ministerios que surgen y de la nada surgen, tienen hasta avión, tienen aquello, pero no es el mismo llamado. El llamado que el Señor hizo a mi vida y a mi esposa, a mi familia, es un llamado de llevar el mensaje a su pueblo de salvación, al mensaje de restauración. Mira, hermano, muchas veces no te van a entender. Yo quiero hacer un llamado, con esto termino, a aquellos ministerios que están padeciendo, que piensan que no son llamados, que el enemigo te va a poner, a mí me lo ha puesto, a mi esposa se lo ha puesto, que no, que estamos mal, que porque nuestros hijos están descarriados, estamos mal. No, el Señor me dijo a mí el domingo, y te digo esta palabra a ti que está pasando quizás ese proceso, no es que tú estás mal, es que todavía faltan quizás kilometrajes por caminar,
El proceso nos va a llevar, así como tú empiezas una carrera de la escuela que empieza desde la secundaria, termina el bachillerato, son proceso tras proceso, luego viene la universidad, otro proceso hasta escalar la graduación. Así es este evangelio. Dios nos va procesando. Le agradezco a Dios porque a pesar de todo esto sí han habido personas que se han mantenido la que Dios ha dejado. Otros se han alejado no porque por problemas, sino porque Dios me dijo así el domingo: yo he secado muchas veces el arroyo para que tú no te confíes, para que sepas que por mí, que tú es de mí que tú dependes, que tu casa depende de mí, que tu vida depende de mí, tu familia depende de mí. Así mismo me lo dijo directo. Me dijo: sigue hacia adelante porque lo que viene es grande. Háblale a mi pueblo. Y en honor a la verdad, hermano, si el Señor no me había dado esta palabra, no era que yo iba a apartarme del propósito de Dios, pero podía entrar como en una leve depresión de nuevo. ¿Y qué hizo el Señor? Y hasta aquí que he estado llevando este mensaje de nuevo. Por eso estamos recorriendo este país, hace el proceso. Y el Señor me dijo: yo tengo todo el control, no te va a faltar nada, síguese adelante. Así te dice el Señor a ti, amado hermano, amigo, que está escuchando este testimonio. Yo sé que hay muchas cosas más, pero hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y yo sé que va a haber otro momento que seguiremos testificando, porque todavía hay muchas cosas más. Viene esta situación, amados hermanos, y es lo que el Señor me ha enfocado. Háblale a mi pueblo, dile lo que viene. Por eso te he procesado. Quizás si el Señor hubiese permitido que yo escalara en los negocios, quizás no estuvieran. Porque muchas veces los negocios, los afanes, nos interrumpen el propósito de Dios. Por eso Dios empezó a marcar mi vida. Nos sacó de todas esas cosas, de ver todas esas frustraciones en nuestro hogar. Y hoy yo amo a mi padre. No, lo más grande que le dije al Señor: no deje que odiara a mi padre. Se separó de mi mamá, lo amo los dos igual. Cuando va a mi casa, cuando yo duré esos 8 años en Bonao, me acuerdo que mis hermanas me llamaban, duré una semana con él ahí porque se enfermó, me tuviera enfermar porque él fuma mucho, y aún así pasé mi proceso con mi papá. Le dije: Señor, ayúdame a perdonarla, no me deje nunca que rencor embargue en mi vida. Y siempre lo he tratado. Le digo a mis hermanos: denle, apóyenlo, porque quizás ese sea sus últimos tiempos. Y algo que el Señor me ha enseñado es a respetarlo, a honrarlo a los dos. Y una cosa que cuando él va a mi casa, hablo con él, le beso su mano como si fuera un niño todavía, lo trato con el mismo respeto. ¿Por qué? Porque el Señor es que ha moldeado mi corazón. A nadie le he podido guardar rencor, porque pasamos muchos procesos, muchas situaciones, pero algo el Señor, en todo este proceso Dios ha puesto un cerco en nuestro corazón. Y hay muchas personas que Dios quizá le está trayendo de nuevo, siguen intercediendo por nosotros, siguen llamándonos, no nos dejan solos. La hermana Sobeida, Junior, mucha gente que sigue llamando, la hermana Alba, mucha gente que siempre están pendientes, Rodolfo, nuestro hermano Pablo Ruiz, muchas personas que viven pendientes, que son los soportes, que quizás están pasando procesos como nosotros. Nuestra hermana Nestel, que hemos vivido ese proceso, ella y el ministerio de su esposo también, todas esas cosas, el ministerio de nuestro hermano Pablo, su ministerio, y mucha gente que han estado, y Dios nos ha permitido mantenernos en cadena. La hermana Carmen, el Maguá, el Señor nos puso ahora al pastor Roberto Frías, que ha sido una bendición, que esta es la última bendición a nuestro ministerio que ha llegado. Este pastor se ha dedicado a apoyarnos, su congregación y esos hermanos con tanto amor que van y nos apoyan, porque queríamos entregar la obra, queríamos entregarle, decía: Señor, no vamos a aguantar muchas cosas que no tenemos con qué pagarle al Señor. Dios te bendiga, espero que este testimonio fortalezca tu fe, y que puedas entender que el proceso, aunque sea duro, Dios te está preparando para algo, como lo ha hecho conmigo, mi esposa, mi familia. Y yo sé que mis hijos vendrán a sus pies, se reconciliarán, tomarán su ministerio. Así te dice el Señor en este día: no bajes la guardia, sigue confiando que Dios va a obrar. Dios te bendiga, y que el Espíritu de Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de los que van a escuchar este testimonio. Dios te bendiga.